Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a la carta a los Hebreos. Hebreos en el capítulo 10. Los capítulos 9 y 10 de la carta a los Hebreos son muy importantes en cuanto a la revelación que entregan de lo que es el culto al Señor, ¿no? Cómo es que hay un resumen hermoso allí de cómo en el capítulo 9 señala que existió el primer pacto o la primera forma de culto al Señor que se hacía a través de los hombres y por los animales que se sacrificaban y la sangre de dichos animales derramada, para luego entonces mostrar cómo es que aparece el verdadero sacrificio que Dios el Padre recibe plenamente, pero que tiene características tan distintas, tan superiores, ¿no? Ya no son los animales, es el bendito Hijo de Dios, a quien la Escritura le llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya no es la sangre de aquellos animales, sino que es la sangre de Cristo el Señor. Por lo tanto, ya no es un lavamiento del cuerpo por la sangre de los animales, sino que por la sangre de Cristo, dirá la Escritura, es lavada, es limpiada nuestra alma, nuestra mente de todo pecado. Nuestra conciencia son limpias de todo pecado, dice allí la Escritura. Ahora bien, todo esto es posible por causa del cumplimiento de una profecía que el Señor había mostrado. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén al Señor, amén al Señor. En esta porción de la Escritura, amigos y hermanos, hay un resumen tan hermoso de todo el proceso de redención a que Jesucristo el Señor fue comisionado por el Padre. Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11, dice que hablando de Jesús, del verbo de Dios, dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Y qué era lo suyo? Lo explica el Espíritu aquí en Hebreos capítulo 10, verso 5. Habiendo antes hablado que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden quitar el pecado del hombre. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. De hecho, el Señor dirá por Isaías, hastiado estoy de vuestros sacrificios y de vuestros holocaustos. Pero hermosamente aquí dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, es la voz del bendito Hijo de Dios. Es la misma voz que se oyó allá en el capítulo 6 de Isaías, en el versículo 8, cuando el Padre dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y se escucha la voz del bendito Hijo diciendo, heme aquí, envíame a mí. Aquí
ante este hecho concreto de holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, aleluya, la voz del bendito Hijo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La voluntad del Padre era redimir al hombre. La voluntad del Padre era pagar un altísimo precio para que aquello que había sido suyo por creación y que el maligno había tomado a causa del pecado de la desobediencia en el huerto, esto que había sido antes de Dios, bueno, Él quiso comprarlo de nuevo. Él quiso volver a pagar por este hombre caído para que volviese a ser suyo entonces. Para eso necesario fue que Jesucristo, el bendito Hijo, viniera. Él entregara su vida, entregara su cuerpo, entregara su sangre derramada por nosotros, para que se manifestara el proceso de redención en su vida. El punto es que el mismo Señor reconoce, dice, tú me preparaste cuerpo. Cuando el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice de modo que si alguno está en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es estar en Cristo? La respuesta es estar en su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 1, versículo 22, dice que cuando el Padre levanta a Jesús de entre los muertos, una de las cosas hermosas que el Padre hace, dice que sometió, versículo 22 de Efesios 1, sometió todas las cosas bajo sus pies, y agrega, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Pablo dice, si alguno está en Cristo, está diciendo, si alguno es parte de su cuerpo. Pero el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando dice el Señor, sacrificios y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está diciendo que el bendito Padre había previsto que todos aquellos que recibieran a Jesucristo, a los que creen en su nombre, iban a recibir una autoridad, una gracia, una manifestación de la misericordia de Dios en sus vidas, para que todos y cada uno de ellos pasasen a formar parte de una nueva vida, de una nueva familia y de un nuevo cuerpo, del cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Qué significa estar en el cuerpo de Cristo? Significa ser parte de la iglesia de Dios, ser parte de la iglesia de Dios. En Hechos capítulo 2, específicamente en el versículo 47, va a decir que cuando los discípulos estaban allí reunidos como iglesia, ¿no? O como cuerpo de Cristo, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pudiera ser que la gran pregunta sea, ¿en qué condición, de qué forma o de qué manera es que un hombre y una mujer se integran al cuerpo de Cristo?
Cuando nosotros intentamos racionalizar las cosas que son de la fe en Cristo, cuando nosotros intentamos comprender cerebralmente las verdades de Dios, las verdades de su palabra, habitualmente nos encontramos con cuestiones que no podríamos entender nunca. Que necesitamos tomar primero nuestra alma, nuestra vida, y ponerla a los pies de Cristo el Señor, para que Él se revele a nosotros, para que Él se manifieste, para que Él nos enseñe, para que Él nos ilumine por su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Estando en esa condición, lo que hace el Espíritu es provocarnos a examinar las Escrituras. Y como lámpara es a mis pies tu palabra, entonces al observar las Escrituras o al ser enseñados a través de las Escrituras, viene a nosotros la verdad de Dios. Por ejemplo, usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. ¿Qué va a decir por causa del cuerpo de Cristo, por causa de la iglesia de Dios? El apóstol Pablo está mostrando. Inicia en el capítulo 12, primeros versículos, se inicia el apóstol diciendo aquí: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. La traducción más correcta que dones es asuntos, porque no solo va a hablar de dones, va a tocar los dones, va a enseñar de los dones, pero no es lo único de lo que va a hablar el apóstol. Entonces dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales, los asuntos de la iglesia. De hecho, en el capítulo 14, si usted me acompaña, va a decir en el versículo 23, 1 Corintios 14, 23, sí, pues dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar. De eso está hablando, de la iglesia del Señor. Si usted sigue leyendo, va a observar que va a haber una reiterada manifestación de la iglesia. Solo leemos en el versículo 28. Dice: si no hay intérprete, para alguien que está hablando en lenguas, si no hay intérprete, dice: calle en la iglesia, calle en el grupo de congregados, y entrega las explicaciones que corresponden. Por tanto, no hay duda que el apóstol está dando instrucciones acerca de cómo funciona la iglesia del Señor. Por eso que habla de los asuntos espirituales. Pero al hablar de estos asuntos espirituales, acompáñenme por favor a el versículo número 12. Versículo 12. Dice: porque así como el cuerpo, hablando del cuerpo humano, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aleluya. Está diciendo que Cristo también tiene su cuerpo conformado por muchos miembros, Versículo 14. Además dice: el cuerpo humano no es un solo miembro, sino muchos miembros. Por favor, versículo 18. Mas ahora, dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Está diciendo que el Señor le dio un diseño al cuerpo humano
Y Él ha distribuido diversidad de miembros para que cada miembro tenga su servicio, tenga su actividad, tenga su sentido en el cuerpo, porque no hay miembro que sea inútil, no hay miembro en el cuerpo que no sirva o que esté de más. No lo hay. El Señor lo hizo con su sabiduría. Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Muy bien. Verso 22. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque dice en nosotros, los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero atienda, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que, atienda, no haya desavenencia en el cuerpo, no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos puedan, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Y si uno padece, todo el cuerpo corre. Si uno tiene un motivo de gozo, todos entonces participan de la bendición. Está diciendo que cuando el Señor construye el cuerpo humano, lo hace de tal manera, con tanta sabiduría, para que el cuerpo marche perfectamente bien como lo hace. Si en este tiempo nuestros cuerpos funcionan bien, con tanta capacidad, se manifiesta tanto la gracia de Dios, de manera que cuestiones que no entendemos se van produciendo en nosotros, y cómo los distintos miembros del cuerpo se van activando y van trabajando y van cumpliendo su función. ¿Por qué y para qué? Dice, para que en el cuerpo no haya ninguna desavenencia, sino que todo funcione correctamente y se cumple el objetivo que Dios estableció. Pero mire lo que dice en el versículo 27, verso 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y miembros cada uno en particular. Verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo. A unos puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen todos dones de lengua. Y empieza a decir, no todos hacen la misma función. No, porque si hubiera uno que hiciera todas las funciones, si todos los miembros repitieran la función de uno mayor, entonces desaparecería el cuerpo. El Señor ha permitido que el cuerpo esté formado por muchos miembros. De esa manera, amigos y hermanos, cada hombre, cada mujer que viene a Cristo, y volvemos a repetir el texto inicial, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿y cómo está en Cristo? Injertado en su cuerpo, adherido al cuerpo, unido como miembro de un solo gran cuerpo. Ese cuerpo es cuerpo de Cristo, pero tiene nombre y apellido. Es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia que Él compró con su sangre, dice la palabra del Señor. Por eso que cuando se llama al hermano, al amigo, al que no ha conocido a Cristo, cuando se le invita que venga al Señor, así lo decimos por gracia de Dios, venga al Señor, venga a Cristo, lo que estamos diciendo es, únase a este cuerpo de muchos miembros. Entonces alguien podría decir, pero que no veo nada, que ¿cómo voy a entender si no veo? Bueno, el cuerpo todavía no lo ve, porque el cuerpo está siendo formado, está siendo construido por el Espíritu Santo de Dios a causa de la palabra. Pero usted sí va a ver este cuerpo local, va a ver esta iglesia que solo tiene como sentido y propósito funcionar, hacer su labor comisionada por Dios bajo la instrucción de una sola cabeza. Esa cabeza es Cristo, el bendito Hijo de Dios.
De allí surge entonces la necesidad de importancia, primero, de que todo hombre y toda mujer venga a Cristo el Señor, se una a los miembros de la iglesia de Dios, sea parte de la iglesia del Señor. Quiero recordar lo enseñado en alguna sesión anterior, cuando Pablo dice a los Corintios que la iglesia del Señor está conformada por todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo como Señor de ellos y nuestro, dice Pablo. O sea, en todo lugar donde la reunión de los santos está proclamando, está declarando y confesando que Jesucristo es nuestro Señor, allí se conforma la iglesia local, la iglesia de Cristo en ese lugar. Pero esa iglesia de Cristo, unido a todas las otras llamadas iglesias locales, conforman el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo todos somos participantes, todos tenemos funciones, todos tenemos un quehacer, todos somos conocidos por la cabeza que es Cristo, el bendito Hijo de Dios. Amigos y hermanos, si alguno está en Cristo, si alguno está en su cuerpo, si alguno es parte de la iglesia, nueva criatura es. Las cosas viejas. ¿Qué cosas viejas? Tu dependencia, tu pobreza, tu debilidad, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, la soledad, el pecado que te ha llevado de un lugar a otro, provocándote heridas y daños en tu vida. Todas aquellas cosas que antes nunca te bendijeron, ahora la promesa de Dios es: si alguno está en Cristo, si alguno está en su cuerpo, si alguno está en la iglesia del Señor, a partir de ese hecho de venir a Cristo, el Señor te hará nueva criatura. Las cosas viejas, todas habrán pasado, porque el Señor va a sacarlas de ti. Las cosas viejas habrán pasado, he aquí en Cristo. Esto es, como parte de la iglesia del Señor, he aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Te invitamos, te desafiamos. Si tu vida no ha sido fácil, si sientes que la oscuridad ha estado siempre en torno a ti, ven ahora a Cristo el Señor. Únete a la iglesia santa del Señor y verás, esto podemos declararlo con gran libertad, verás cómo el Señor cambia tu vida y pone paz en tu diario quehacer. Que Dios, el Señor, te siga bendiciendo. Amén.